Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la posibilidad de poder exponerles estos resultados de un estudio que terminamos hace bastante poco tiempo, que al alero de la Internacional de Servicios Públicos, que se la jugó por propiciar, por empujar un estudio que la verdad que se hizo en condiciones bien complejas, porque fue un estudio que se realizó justamente durante el momento peak de la pandemia. Pero precisamente por eso, y gracias también al trabajo mancomunado de todas las afiliadas a la ISP, entre las que se encuentran EJUD, contamos con datos inéditos respecto a qué ha ocurrido en la pandemia, cómo han sido las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, y también creo que es un estudio que va a permitir primero tratar de entregarles herramientas a ustedes para enfrentar la actual situación que, como sabemos, puede mantenerse por un tiempo prolongado, y también para advertir quizás ciertos problemas que ha tenido sobre todo la modalidad tanto presencial como de teletrabajo, y que si bien, como decía el colega que estaba recientemente presentando, pueden ser condiciones excepcionales, mi impresión es que hay varios de los elementos que arroja este estudio que llaman a la alerta de cómo se van a implementar modalidades futuras de trabajo en los servicios públicos. Pues bien, para ir al grano con el estudio, les voy a estar constantemente presentando algunos resultados generales. Recuerden que este es un estudio que se hizo durante la pandemia. Busca caracterizar modalidades de trabajo, tanto de teletrabajo, con modalidades mixtas y presenciales. Aquí entendiendo el teletrabajo como una fórmula bien genérica de todas las personas que se desempeñaron desde sus hogares, a través de algún medio tecnológico como computadores, celulares u otro tipo de dispositivos, entendiendo obviamente que el teletrabajo también se puede desarrollar en lugares fuera del hogar. O sea, el teletrabajo no solamente es una modalidad de trabajo que se desarrolla desde el hogar, pero particularmente por las condiciones de pandemia, esta fue el caso mayoritario. Sumado también a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que se desenvolvieron en modalidades mixtas, es decir, que tuvieron que ir del hogar al trabajo, al lugar habitual, y personas que mantuvieron sus funciones presenciales, ya sea por responsabilidades específicas o por tener que desarrollar labores críticas. Adicionalmente, este es un estudio que incorpora elementos de salud laboral y trabajo de cuidados, dado que, como muestra este estudio, la pandemia ha exacerbado ciertas desigualdades que, si bien sabíamos que existían, con la pandemia han salido mucho más a la luz, y por lo tanto también poner foco en algunos grupos de interés que se han expuesto más que otros a los efectos de la pandemia. Y en ese sentido, este estudio tanto ilustra los riesgos de lo que implica un confinamiento prolongado en distintos ámbitos de la vida laboral y de las personas, y por otro también de quienes se han expuesto al riesgo físico de estar teniendo que salir y volver a sus hogares. En ese sentido, este es un estudio que incorporó a 7.001 personas respuestas válidas a lo largo de 285 comunas del país, entre la última semana de mayo y las 2 primeras semanas de junio, y es un estudio que específicamente en relación al Poder Judicial tiene una tasa de respuesta de 688 respuestas válidas, lo cual constituye al Poder Judicial en uno de los principales grupos que participó activamente de las respuestas de esta encuesta, y específicamente a 520 personas que pertenecen a ANEJUD. Adicionalmente, comentarles que específicamente en relación al Poder Judicial hay respuestas de 7 directivos, 160 profesionales, 26 técnicos, 464 administrativos y 27 auxiliares. También para que ustedes se hagan una idea cuando presentamos los resultados agregados, qué grupos dentro o qué estamentos dentro del Poder Judicial estarían más expresados en los resultados. Otro elemento que nos pareció importante, particularmente en Poder Judicial, solamente un 27% de la región metropolitana, lo cual da cuenta de que este es un estudio que también expresa muy bien lo que está ocurriendo en regiones, y donde además, particularmente en Poder Judicial, participaron personas de todas las regiones del país. Y en ese sentido nos parece que si bien este estudio tiene algunas limitaciones fruto de haberlo tenido que aplicar online durante la pandemia, un elemento adicional es que hace 4 días el Servicio Civil reportó que durante el pic de la pandemia
alrededor del 60% de los trabajadores y trabajadoras de la administración central habían estado en modalidad de teletrabajo, y nuestro estudio específicamente para administración central, vinculado a la ANEF, arrojó valores del 64%, lo cual nos da una idea de que, de todas maneras, los resultados que encontramos en este estudio son bastante próximos a lo que ocurrió justamente en el momento más grave de la pandemia. Entonces, a ver, en general, creo que la situación de la pandemia se ha centrado en un elemento que, si bien es muy importante, creo que de cierta forma oscurece una serie de dimensiones de la vida de trabajadores y trabajadoras que se ha tendido a concentrar muchísimo en el riesgo de contagio, lo cual evidentemente es una preocupación importante para las personas que se desempeñan en los servicios públicos, pero sin embargo este estudio muestra que al menos son 5 grandes problemas que han tenido que enfrentar los trabajadores públicos a nivel general y también los trabajadores del Poder Judicial en particular. Por un lado, y algo ya alcanzaba a escuchar en los comentarios y observaciones de algunas de las personas que participaban, los costos materiales. Este estudio muestra que buena parte de los costos materiales de trabajar durante la pandemia han sido asumidos por los propios trabajadores y trabajadoras. El segundo, los riesgos de salud. Una de las cosas que al menos a mí más me impactó al analizar los resultados es que este es un estudio que muestra que tanto en términos físicos como mentales los trabajadores del Poder Judicial están acumulando sobre sus cuerpos, sobre su vida, sobre el bienestar, enfermedades que podrían transformarse en crónicas si es que no se hace algo distinto, y en ese sentido me parece que este es un estudio que nos interpela a tomar medidas inmediatas en términos de lo que está ocurriendo hoy día en el trabajo, tanto de teletrabajo como en las modalidades presenciales. Tercero, un tema que a veces aparece un poco invisibilizado, pero creo que la pandemia lo colocó de sopetón frente a nuestros ojos, sobre todo en una realidad que viven a diario las trabajadoras, que es el trabajo de cuidados y cómo hace crisis durante la pandemia al tener cerrados los establecimientos educacionales, de cuidados de adultos mayores, y cómo eso impacta también en la calidad del trabajo de las personas. Cuarto, aquellos que han tenido que desempeñarse presencialmente han debido experimentar problemas de tratos, tanto de funcionarios, pero sobre todo de público en general, que yo creo que ahí, lamentablemente, por ciertas señales que dio en algún momento, sobre todo en el mes de mayo, el gobierno, de el retorno de los trabajadores públicos a sus puestos de trabajo, dando la idea de que los trabajadores no estarían desempeñando sus funciones, cuando este estudio muestra que todo lo contrario. O sea, la cantidad de sobretrabajo que han tenido que desempeñar ha sido significativo, pero justamente, como les decía, ciertas señales equívocas que a veces han dado a la opinión pública parecieran que las responsabilidades recaen justamente en los trabajadores. Un ejemplo muy concreto fue lo que pasó esta semana con el Servicio de Impuestos Internos y sus trabajadores, que han debido recoger una serie de reclamos que tienen que ver con políticas públicas mal implementadas, o la situación que también vive el Poder Judicial a partir de ciertos casos emblemáticos donde pareciera que estos apuros que hace la opinión pública los fuerzan a rendir más allá de los límites. Y se nos olvida de cierta forma que los servidores públicos no solamente responden a la ciudadanía, sino que también son trabajadores y trabajadoras y tienen derechos. Y eso muchas veces en situaciones de pandemia como que desaparece. Y solamente nos preocupamos de cómo prestamos la mejor manera posible el servicio público, en este caso de justicia. Pero se nos olvida también que los que lo ejecutan, los que los implementan y de los cuales dependen, justamente se han visto enfrentados a estos 5 grandes riesgos que, como les decía, han caído en hombros de trabajadores y trabajadoras. Entonces, aquí les quiero mostrar simplemente la proporción de modalidades de trabajo que se desempeñó a lo largo de todo el país, con prácticamente 1/3 de modalidades de teletrabajo y modalidades mixtas, y solo un 28% de trabajo a nivel presencial. De todas maneras, cuando desagregamos estas cifras, y aquí me voy a concentrar principalmente en el Poder Judicial, el Poder Judicial es uno de los grupos que más modalidad de teletrabajo pura, por decirlo así, realiza, que en nuestro estudio nos arroja del orden del 61%. ¿Ya? Descontando educación universitaria, que es un grupo muy pequeñito en el estudio, son uno de los grupos que mayor modalidades de teletrabajo desempeñó. Ahora, si uno además le agrega la modalidad es mixta, es decir, personas que debían algunos días realizar su trabajo en el hogar y en otros momentos en su lugar habitual de trabajo, hay un 33% que combinó ambas modalidades, exponiéndose tanto a los riesgos del contagio
del traslado, en el transporte, pero también al del confinamiento prolongado. Y finalmente, solamente tenemos un 4,6% que se desarrolló presencialmente, pero esto también tiene que ver con la fisonomía propia de ANEJUT y el tipo de trabajadores que afilia mayoritariamente, que les mostraba al comienzo de la lámina. Adicionalmente, las mujeres se desempeñaron más en modalidades de teletrabajo o modalidades mixtas, los hombres en modalidades mixtas y presenciales. Los mayores de 35 años estuvieron más en modalidades de teletrabajo, sobre todo las personas mayores de 60 años que estaban en una población que en algunos casos se les permitió desempeñarse desde sus hogares, y los menores o iguales a 35 años más expuestos a los riesgos de las actividades presenciales. De todas maneras, en el caso específico del Poder Judicial, es el teletrabajo y las modalidades mixtas los que más han sido las formas más extendidas en relación específicamente a las personas que trabajan y están afiliadas a la ANEJUT. Entonces, vamos por partes. Esto lo alcancé a escuchar en alguna de las intervenciones que ustedes señalaban. El Poder Judicial es uno de los grupos más estructurados y más jerarquizados de los servicios públicos que existen. ¿Por qué se le señaló esto? Este estudio, además de recoger las principales problemáticas que tenía el teletrabajo y las modalidades presenciales, también trató de comparar cómo era la realidad antes de la pandemia y durante la pandemia, para saber cuánto había afectado la pandemia a la normalidad del trabajo, más allá de todos los problemas adicionales que vamos a ver a continuación. Y en ese sentido, un elemento importante para desarrollar el trabajo es cuánto un trabajador puede influir en su trabajo, es decir, cómo se trabaja, cuánto se trabaja, la velocidad del trabajo, los tiempos de descanso. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque mientras más participa el trabajador o la trabajadora en su trabajo, ese trabajo se hace de mejor manera. Está relativamente estudiado que la autonomía y la capacidad de influir ayuda a realizar un mejor trabajo, involucra más a las personas en el servicio que se presta, pero también porque es una medida de autocuidado. O sea, si yo puedo controlar los tiempos de trabajo o los tiempos de descanso, me puedo cuidar más como trabajador o trabajadora. De ahí que tener más autonomía tiende a ser más beneficioso para las personas, y al revés, un trabajo muy jerarquizado muchas veces combina a problemas de salud y también de desempeño. Y en ese sentido, el Poder Judicial, de todos los servicios que nosotros medimos, es el que tiene menor autonomía laboral. Particularmente, tiene un índice bastante bajo en términos de definir la cantidad de trabajo que realiza. Y por lo tanto, este es un elemento importante a la hora de explicar cargas de trabajo, intensidad y también, por supuesto, a veces enfermedades laborales. Pero en prácticamente todos los ítems, el Poder Judicial era el que alcanzaba los menores valores, donde 5 era como el máximo nivel de autonomía y 1 era el menor nivel de autonomía. En general, los servicios públicos tienden a tener más autonomía laboral que el sector privado, pero de todas maneras el Poder Judicial era el que tenía los valores más bajos en términos de toma de decisiones. Particularmente, como les decía, el grupo que ustedes representan. ¿Y qué pasó con la pandemia? En esta gráfica, en esta lámina, lo que les muestro es más o menos cuál es la proporción de personas que vieron aumentada alguna de las dimensiones de trabajo. Abajo tenemos cuánto aumentó a nivel general y en la línea intermedia el Poder Judicial. Y vemos que tanto en términos de velocidad y cantidad de trabajo, pareciera que no son el grupo más afectado, pero hay dos elementos que se van a ver, tres elementos que me parece que llaman la atención. El primero, que disminuyeron muchísimo los tiempos de descanso. Segundo, que casi la mitad de los trabajadores del Poder Judicial está trabajando fuera de la jornada laboral, eso quiere decir o en las madrugadas o en las noches muy tarde. Y segundo, 4 de cada 10 trabajadores del Poder Judicial está trabajando los fines de semana. O sea, había un aumento en el hecho de tener que trabajar los fines de semana. No significa que el 40% trabaje, sino que de los que ya trabajaban, un 40% vio incrementado el hecho de trabajar los fines de semana. Y en ese sentido, el Poder Judicial es quizás el sector que más vio desdibujada su jornada laboral normal, tanto en el día de lunes a viernes como los fines de semana. ¿Ya? Entonces, ese elemento es bien característico de usted y por lo tanto es un dato a tomar en cuenta. O sea, cómo esa jornada regular de 9 a 5, de 8 a 4, o la que hayan tenido pactada con sus empleadores, se vio totalmente desdibujada, lo cual es un problema que a medida que se extienden los meses de cuarentenas puede ser significativo en términos de su calidad de trabajo. De ahí, 4 elementos importantes. Primero, como les decía, el costo material
de la pandemia ha recaído en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. Ahí en la gráfica ven la proporción, esa gran proporción, esa gran barra de color rosa, indica básicamente que sobre el 90% de las personas utilizó su propio celular, el 93% su conexión a Internet y el 75% su propio computador. Pero al ladito tenemos las proporciones del Poder Judicial que aún más ocupó sus propias herramientas, lo cual implica gastos adicionales, tener que haber invertido en alguna tecnología, mejorar los planes de conectividad, etcétera, etcétera. Y eso fundamentalmente se ha desarrollado con herramientas propias. De ahí, algunas ideas generales. 7 de cada 10 trabajadores del Poder Judicial trabajan en un espacio compartido, lo cual les obliga a tener que compartir con las parejas o las personas que teletrabajan también de los hogares, con los hijos que están estudiando, etc. El primer porcentaje es del Poder Judicial, el que está entre paréntesis es el promedio nacional del estudio, para que ustedes puedan comparar dónde están más arriba y dónde están más abajo. Un elemento que es súper poco estudiado, pero que con todos mis colegas ergonomistas del trabajo me han dicho que es una de las cosas más importantes. 7 de cada 10 trabajadores trabajan con una silla de mala o regular calidad, lo cual incluso es más importante que tener una conexión buena o mala a Internet, porque eso va acumulando enfermedades laborales. Tener una mala silla o malas herramientas ergonómicas acumula enfermedades laborales en los trabajadores. Por lo tanto, ese es un elemento central que no tienen que esperar a que pase la pandemia, sino que es un elemento en el cual el servicio debiera invertir, porque efectivamente ustedes tienen herramientas de trabajo en su oficina que no tienen en sus hogares. Las mesas, las sillas, trabajar, por ejemplo, en un computador de escritorio es mucho más ergonómicamente adecuado que en uno de notebook, etc. 7 de cada 10 trabajadores tuvieron al menos en ese momento problemas con el VPN. 57% señaló que no recibe apoyo de los empleadores en cómo organizar el trabajo. Y otro elemento importante, además de, como ustedes bien lo señalaban, que Zoom parecía ser la plataforma favorita del servicio para poder ser utilizada, el 70% ocupa WhatsApp para trabajar, pese a que hay dictámenes que establecen que es una herramienta que al menos no debiese ser utilizada como herramienta de trabajo. Primero, porque se puede ocupar en cualquier momento del día, y segundo, porque hace muy difícil separar, al tener en un mismo chat la familia, los hijos, el marido, la señora, el papá, y además los colegas de trabajo, es súper difícil separar trabajo de familia. De ahí que no es recomendable ocuparlo como herramienta de trabajo, y aquí lo que nos arroja las cifras es que es incluso más utilizado que intranet. Lo cual ahí hay que tener un poquito de atención. Adicionalmente, les preguntamos a las personas cuántas horas diarias pasaban conectadas a todas las plataformas que utilizaban, dándonos cerca de 10 horas promedio, lo cual da cuenta de que al menos, si esto solamente fuera durante la semana, las personas estarían solamente 50 horas a la semana conectadas a plataformas, esto sin contar con el trabajo que desarrollan sin tener que ocupar las plataformas, y esto sin sumarle el trabajo que ya sabemos que ocurre los fines de semana. Siendo que el promedio a nivel nacional era de 8,8, es decir, los trabajadores del servicio de Poder Judicial se conectan una hora más que el promedio, que era 8,8, que ya también era un valor elevado. Y en ese sentido, al menos un tercio de la fuerza de trabajo aumenta, como les señalaba, el trabajo fuera de la jornada regular, con particular fuerza en mujeres y jóvenes. ¿Ya? Un 60% además de los trabajadores nunca se desconecta 12 horas continuas. ¿Ya? Es decir, incluso considerando que el derecho a desconexión de 12 horas es la ley de teletrabajo para el sector privado. Quizás habría que pensar incluso en derechos a desconexión mayores, porque si la jornada laboral es de 9 horas, uno no debería tener al menos derecho a desconexión de esa totalidad de horas que no son las 9 horas. Y por lo tanto, nosotros estimamos que en promedio, si uno considera todos los elementos, las jornadas de trabajo podrían estar por alrededor de 10, 11, hasta 12 horas, lo cual, como señala ahí bien la lámina, estamos retornando a jornadas laborales del siglo XIX. Y es muy importante que ustedes, más allá del servicio público que están prestando, la limitación a la jornada de trabajo tiene una razón, que tiene que ver por tener tiempo libre, tiempo de familia, tiempo de cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que este sea un elemento reivindicativo, dado que no necesariamente estas horas adicionales han sido expresadas en pago de horas extras u otro tipo de prestaciones. Bueno, de ahí, como les señalaba, ¿qué pasó específicamente con los teletrabajadores? Yo les mostraba hace un rato, disculpen que vuelva hacia atrás,
esta lámina es de todo el Poder Judicial, los aumentos de todo el Poder Judicial, pero ahora, como ustedes tienen mayor concentración en teletrabajo, dijimos, bueno, pero ¿qué le pasó a las personas que realizan químicamente teletrabajo? Ese 60% que solo se dedica al teletrabajo. Y nos arrojan valores de aumento muchísimo más altos. Es decir, si se fijan en cuando comparamos teletrabajadores del Poder Judicial con teletrabajadores del resto del servicio público, en muchos de los elementos ustedes duplican en temas de tiempo, velocidad, cantidad de trabajo fuera de la jornada, trabajo fuera de los fines de semana. Entonces, si uno pudiera decir, en este momento lo que arroja este estudio es que la principal aumento en la intensidad y el desdibujamiento de la jornada de trabajo está concentrado en las personas que desarrollan fundamentalmente teletrabajo. Y hay que ponerle un foco especial de atención, sobre todo considerando que en el Poder Judicial nos dio un promedio de 3,3 personas en el hogar mientras se realiza la jornada de trabajo. O sea, son hogares que están con muchas personas, en espacios compartidos, y bueno, y todos los problemas que ustedes más o menos conocen. Por el contrario, ¿qué le pasó a las personas que sí fueron a presentarse a su lugar de trabajo habitual por distintas razones? Porque desempeñan labores críticas, porque tienen que prestar el servicio presencialmente, porque son soporte técnico u otro tipo de prestaciones. Bueno, descubrimos que el cumplimiento de las medidas de precaución, en general las más elementales sí se cumplían, aunque varían de servicio en servicio, mascarilla, distancia social, etcétera. Son en general cuestiones que encontramos que los servicios estaban cumpliendo. Sin embargo, existen algunos problemas específicos como violencia física de los usuarios, violencia verbal, en algunos casos incumplimiento de medidas. Estos son los datos agregados de todos los trabajadores, pero en el caso del Poder Judicial, diría que fundamentalmente era la violencia verbal con los usuarios, que en muchos casos se encontraba como un elemento importante de reclamo, incumplimiento de las propias medidas de los usuarios, y en algunos casos problemas por el hecho de tener que ocupar esas herramientas como que hacían que las personas se demoraran más en hacer su trabajo y otro tipo de problemas. Finalmente, ya para ir cerrando, hay un elemento que me parece de suma atención y que creo que todavía está muy poco presente en la discusión general de los trabajadores, que tiene que ver con la salud mental. Yo al menos me he dedicado a hacer muchísimos estudios sobre salud laboral, con el ISL, sobre todo con el Instituto de Seguridad Laboral, y este estudio nos arrojó que 9 de cada 10 trabajadores se encuentran en riesgo alto en la dimensión de riesgo psicosocial cuantitativo, fruto de la situación de trabajo. O sea, en general, uno espera, el ISL lo que señala es que debiese haber un tercio y un tercio de personas en riesgo alto, medio y bajo. Y cuando se está en una situación de mucho estrés laboral o en un ambiente laboral muy complejo, uno llega a encontrar a la mitad de la población en riesgo alto. Yo honestamente nunca me había encontrado en un estudio que me arrojara un 90% de riesgo psicosocial alto, lo que da cuenta efectivamente de que, en este caso del Poder Judicial, un 92% de las personas que contestaron el estudio están en riesgo alto de enfermarse física o mentalmente por esta situación. Y ahí abajo, en la lámina, lo que tenemos es una escala de salud mental, donde 100 sería una salud mental muy buena y 0 sería una salud mental muy, muy deteriorada. Y en este caso, el Poder Judicial obtuvo un promedio de 63 puntos en esta escala de 0 a 100. ¿Ya? No es ni de los más altos ni de los más bajos, pero básicamente se encuentra entre los 70 y los 50 puntos. ¿Ya? Si bien no está en los más bajos de todos los grupos, de todas maneras, es una situación que da cuenta del estrés laboral al cual se han visto expuestos durante la pandemia. Particularmente llama la atención algo que señalaba a propósito de las sillas y las mesas de trabajo. Un 25% presenta molestias físicas en las muñecas, en los cuellos, en los codos, que son típicas molestias que van acumulándose en el tiempo, y un 31% ha presentado síntomas de estrés que podrían estar asociados a alguna de estas cuestiones de salud laboral. De allí que me parezca que este sea un elemento a trabajar ahora, no es para mañana, no es para 2 meses después, sino que es un elemento relevante dado la alta tasa de riesgo psicosocial que, 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 que,
Y finalmente, algo que afecta, como saben, mayoritariamente a las mujeres. Este es un estudio que también puso foco, que es un énfasis muy importante de la ISP, como saben, el trabajo en jóvenes y en mujeres, y particularmente en el caso de las mujeres, lo que muestra el estudio es lo siguiente: pese a que la mitad de los encuestados, esto a nivel nacional, pero en el Poder Judicial son números bastante parecidos, dice ser principal responsable del hogar. Cuando uno desagrega estos valores por mujeres y hombres, mientras que las mujeres en un 70% son principal responsable del hogar, solamente un 20% de los hombres declara serlo, ¿ya? Esto, si bien es sabido, estas diferencias son importantes a la hora de explicar las dificultades que hay en el día a día para poder desarrollarse en el teletrabajo en un contexto que están los hijos en la casa, ¿ya? Y ese también ha sido un elemento poco revisado y que puede explicar también por qué se está trabajando tan tarde, tan temprano o los fines de semana, que es porque simplemente la jornada laboral del trabajo de cuidado y el trabajo en el servicio público muchas veces no alcanza. Particularmente las mujeres presentan valores más altos en el índice de doble presencia. Ustedes saben que también es otro baremo de riesgo psicosocial, el hecho de estar pensando en el hogar y en el trabajo al mismo tiempo. Pero además hay una mayor interferencia de las tareas domésticas y del trabajo de cuidados en el hogar. Este estudio mostró, pero también hay otros estudios que lo muestran, que mientras una mayor proporción de hombres, cuando se pone a teletrabajar, se pone en formato teletrabajo y no hace nada más, en el caso de las mujeres tienen que estar constantemente atendiendo más una serie de labores domésticas. Y en ese sentido este es un dato importante, porque quisimos comparar mujeres con mujeres para ver efectivamente si el teletrabajo tenía una consecuencia respecto al trabajo doméstico. Hay distintos estudios que se han hecho antes de la pandemia que muestran muchas veces que el teletrabajo, si es que no se tienen acciones activas afirmativas, tiende a reproducir los roles de género. Entonces, aunque el hombre y la mujer estén teletrabajando, se reproducen esos roles y la mujer desempeña el doble trabajo. Bueno, comparamos las mujeres que iban a su lugar presencial y lo comparamos con las mujeres que estaban teletrabajando, y efectivamente la doble presencia y la interferencia de las tareas aumentaba muchísimo cuando la mujer se desempeñaba en el teletrabajo versus la que se desempeñaba presencialmente. Lo que igual da cuenta que, controlando la variable pandemia, las mujeres que teletrabajan se ven expuestas a mayores desigualdades de género que las mujeres que van a trabajar presencialmente. Y de ahí que, pese a que efectivamente, escuché atentamente la exposición anterior, uno podría decir que algunos de estos elementos obviamente van a ser distintos cuando termine la pandemia, por ejemplo, que los hijos no van a estar en la casa en el momento de realizar el teletrabajo. Sí hay otros que podrían ser estructurales, y en ese sentido vale la pena incorporar este elemento central. Y en ese sentido la voluntariedad de estas modalidades es central, porque depende mucho de las condiciones que tienen los hogares, de cuántas habitaciones se tiene, de qué tecnología se tiene, pero también de cuál es la composición del grupo familiar. Finalmente, y esto nos pareció en términos del estudio relevante explicitarlo, cerca de 1.174 mujeres había declarado experimentar a nivel de todo el estudio, no del Poder Judicial, violencia verbal, y 132 mujeres violencia física, ¿ya? Lo cual también da cuenta de una situación que muchas veces se invisibiliza en los momentos de pandemia, y que quizás a ustedes les toca atenderlo por las mujeres que lo experimentan, pero no necesariamente de las propias personas del servicio público que lo viven, y en ese sentido también es un dato a relevar. A ver, de todas maneras, este es un estudio que creo que es bien importante relevar el enorme esfuerzo que ustedes mismas hicieron al momento de participar de este estudio, ya que a mí me parece doblemente relevante que para toda la situación que refleja este estudio, ANEJUT y sus afiliados hayan participado en un estudio que era largo, que tenía 20 minutos de preguntas, que lo respondían muchas veces en horarios súper complicados, y en ese sentido creo que este es un estudio que mostró efectivamente que cuando la sociedad está en riesgo, son los servicios públicos los únicos que responden. Yo creo que es algo que queda demostrado y es algo que el estudio releva de forma importante. Como me concentré en este momento, el enorme costo que han asumido los trabajadores y trabajadoras públicas durante la pandemia, y que debe ser relevado. Tercero, creo que ha habido escaso reconocimiento e incluso, y ahí yo por lo menos es una posición personal, pero que lo he planteado cuando me lo han preguntado, creo que en los momentos de crisis no es bueno legislar sobre reformas estructurales. Creo que
durante la pandemia hay que concentrarse en la pandemia y por lo tanto no es razonable muchas veces introducir reformas que pueden afectar en términos de largo plazo el trabajo. O sea, si se quiere pensar en modalidades de teletrabajo que tienen beneficios y cosas positivas y negativas, hay que pensarlo en su mérito y no acelerarlas justamente porque se está en este momento de pandemia. Y un elemento que es central es la participación efectiva de las organizaciones sindicales. O sea, todas las leyes laborales, incluso las de teletrabajo que funcionan en otros países del mundo, ocurren con participación de las organizaciones sindicales. Eso es central y creo que es algo que también habría que relevar. Y otra cosa que este estudio muestra es la enorme centralidad que tiene tener una política de género y tener una política de jóvenes, dado que en este estudio mostraron ser de los grupos más vulnerables en términos de las consecuencias que han habido durante la pandemia. De todas formas, a mí me parece que un elemento que es central y que quiero relevar en este estudio es que es fundamental fortalecer los servicios públicos, ya que este estudio y la enorme sobrecarga a la que se han visto ustedes sometidos da cuenta de los déficits de personal, de recursos humanos, de herramientas de trabajo, y pese a lo cual el sistema ha seguido funcionando. Y en ese sentido me parece que es central que se siga pensando en servicios públicos de calidad, con mayor participación de las organizaciones sindicales y también, por supuesto, con mayor participación de la ciudadanía. O sea, a fin de cuentas, los servicios públicos son justamente de la propia ciudadanía. Eso. Muchas gracias por su atención y por la invitación a exponerle algunos de los muchos resultados de este informe que ya se encuentra a disposición de ANEJUT para que también lo puedan revisar con tiempo, con calma y con detalle. Gracias.